Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, bienvenidos. Cuando Dios habló a Abraham, él hizo promesas, hermanos, sobre una gran nación, sobre la bendición a todas las familias de la tierra, y una tierra que Dios le había prometido. Pasaron muchos años para que esa promesa se cumpliera. Los israelitas fueron esclavos 400 años en Egipto y después vivieron la ley de Moisés por 1500 años. Y estamos hablando de casi 2000 años para que las promesas de Dios, hermanos, fueran cumplidas en el pueblo de Israel. Dios, hermanos, tiene promesas, y por ahí el apóstol Pablo escribió: para el Señor un día es como 1000 años, o 1000 años como un día. Para nosotros, hermanos, puede pasar mucho tiempo. Para el Señor tal vez ha pasado un día. Pero la Escritura dice que el Señor no tarda ni retrasa sus promesas. Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Es muy interesante, hermanos, cuando leemos en las Escrituras historias que nos edifican, que nos llenan, que nos dan un aprendizaje para que el hombre, especialmente el cristiano, sea paciente en la esperanza que Dios le ha prometido. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces, hermanos, tenemos problemas en la vida cotidiana, tenemos problemas con familiares, tenemos problemas en el trabajo, y eso es parte de la vida. La palabra de Dios manda al ser humano a vivir conforme con lo que tiene. Hebreos capítulo 13 y su versículo 5 dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En esta tarde, hermanos, quiero que veamos una historia en el libro de Josué. Cuando Josué comienza a poseer la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel, empieza a conquistar las ciudades, pero antes de conquistar la primera ciudad dentro de los límites del Jordán, de la tierra de Canaán, antes de que conquistaran Jericó, que es la primera ciudad, hay una historia allá en Jueces, en Josué capítulo 5, y quiero que leamos desde el versículo 8, Josué 5, 8 al 12. Dice la Escritura: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel
nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y ese, hermanos, es el título del sermón. Y cesó el maná y nunca más, dice la Escritura, tuvieron maná. En Éxodo capítulo 3 y su versículo 8, hermanos, encontramos la promesa que Dios le hace al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 3, versículo 8, dice la Escritura: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. En Josué, hermanos, capítulo 5, empezamos a ver el cumplimiento de esta promesa. Los hijos de Israel entrando a la tierra de Canaán, a una tierra que fluía leche y miel, que era fructífera, una tierra donde no iban a sufrir por pan. Había pasado ya mucho tiempo, pero los israelitas empiezan en este punto de la historia a gozar, hermanos, de esa bendición que era la promesa de Dios. Quiero que aprendamos, hermanos, y meditemos en esta historia a que debemos estar contentos con lo que tenemos. Lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. El hombre debe de estar conforme y contento con lo que tiene. Dios tiene promesas. Tenía promesas para el pueblo de Israel y hoy tiene promesas para usted y para mí, para todo aquel que quiera guardar y obedecer sus mandamientos. Una ciudadanía en los cielos, un lugar donde dice la Escritura que no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Podemos imaginar eso? Podemos, hermanos, aprender en esta historia cómo el hombre se desespera por la situación en la que puede estar viviendo, por las condiciones en las que puede estar viviendo. Pero, hermanos, quiero que miremos las bendiciones de Dios, cómo en el pueblo de Israel Dios daba el maná, el alimento que cuando lo imaginamos pensamos en algo rico. Dice la Escritura que era como, su sabor era como hojuelas con miel. Y eso es algo que a la mayoría nos gusta. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, allá en Números capítulo 21, cuando el pueblo de Israel recogía el maná, Números 21, 5, dice la Escritura: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo, hermano y hermana, tuvo fastidio de ese pan que Dios les hacía descender del cielo. Un pan, hermanos, que no lo trabajaban,
que no hacían el menor esfuerzo para llevárselo a la boca. Yo soy panadero y sé lo que cuesta hacer pan. Ellos no sufrían, hermanos, por disfrutar este pan. Pero el hombre, desafortunadamente, nunca está conforme con lo que tiene. Nunca sabe agradecer a Dios por lo que tiene. ¿Se imagina salir de su casa y recoger su alimento sin tener que trabajar? Esa era la condición de Israel. Pero dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El hombre, hermano y hermana, desafortunadamente está en nuestra naturaleza. No somos agradecidos, somos desesperados, no nos conformamos, siempre queremos más. La palabra de Dios dice que su sabor era como miel sobre hojuelas. Mire, Éxodo capítulo 16, versículo 31. Hermano, leo, por favor. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¿Puede imaginarse, hermano y hermana, esa delicia de pan? Disfrutando. Y el pueblo de Israel encontramos que se quejaba de este alimento. Cuando leemos en la historia, hermanos, los hijos de los reyes, por ejemplo, el rey David, dice la escritura que uno de sus hijos, llamado Absalón, lo tenía todo, era hijo del rey. Pero un día quiso ser el rey de Israel, y estando vivo aún su padre, conspiró contra su padre y quiso tomar el reino. Después otro de sus hijos hizo lo mismo, queriéndole quitar el trono a Salomón, su hermano. Podemos ver, hermanos, en la historia que el hombre, sea pobre o sea rico, nunca está satisfecho con lo que tiene. Siempre quiere más. El rico lo tiene todo y se queja. Siente que le corresponde más. El pobre no tiene y se queja porque no tiene. ¿Qué quería el pueblo de Israel? Dice la escritura que durante los 40 años en el desierto, de día andaba una nube sobre ellos para que no se quemaran de sol, y de noche una llama de fuego que les alumbraba. Pero el pueblo de Israel se quejaba. El pueblo de Israel, hermano y hermana, se quejaba. La humanidad está acostumbrada a quejarse. No tenemos llenadera, no estamos satisfechos con lo que tenemos. Números capítulo 11, versículo 5. Mire lo que decía el pueblo de Israel cuando comían el maná. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y estoy seguro que cuando comían esto en Egipto también se quejaban, que el trabajo era muy duro, que Faraón era un rey abusivo. Podemos ver que el hombre, hermano, hermana, nunca está satisfecho. Efesios capítulo 5 y su versículo 20 nos manda, hermanos, la escritura. Efesios capítulo 5 y su versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos manda, hermanos, a dar gracias a Dios por todo. ¿Ha agradecido una vez a Dios porque se ha enfermado? ¿Ha agradecido a Dios alguna vez porque su hijo está muriendo en el hospital? Es difícil, hermanos. Y no es la naturaleza, pero el hombre debe ser agradecido con Dios. Debe de estar conforme con lo que Dios le ha dado. Un día, hermano y hermana, va a terminar todo ese pesar. Un día en nuestra vida nos vamos a olvidar si los hijos comieron, si el trabajo salió como queríamos, si los hijos, el esposo o la esposa se enfermaron. Un día va a terminar. A veces nos preocupamos demasiado y nos olvidamos que un día vamos a morir. Y tal vez ese día lo vivimos peleando, no contentos con lo que teníamos. Un día, hermanos, se va a terminar todo lo que hacemos y lo que nos pasa en esta vida va a terminar. Lo que la Escritura nos quiere enseñar es que el cristiano aprenda a disfrutar todo lo que le pasa en su vida. El cristiano, hermana y hermano, debe de aprender a disfrutar todo lo que le pasa en su vida, sea bueno o sea malo. El pueblo de Israel, hermanos, llegó un día en que nunca más volvieron a ver el maná. Nunca, dice la Escritura. ¿Y usted cree que pasado algunos 6 meses alguien diría: ay, ¿cómo no tuviéramos maná? Me acuerdo cuando me sentaba con mi café y disfrutaba un pedazo de maná. ¿Piensa que no hubo más de uno que lo pensó, que lo extrañó? Hermanos, es nuestra naturaleza. Pero la Escritura dice que el maná cesó y nunca más volvieron a ver el maná los hijos de Israel. Eso nos muestra, hermanos, en esta historia que sin lugar a duda, después de que no recogieron maná más de alguno, hermanos, extrañó, deseó volver a comer el maná. Y así nos va a pasar. Si somos fieles y agradecidos con Dios por lo que hoy nos ha dado, sea bueno, hermano, o sea malo, por estar en paz o por tener problemas, si somos agradecidos, un día, hermanos, va a cesar de lo que hoy nos estamos quejando, de lo que hoy decimos: ojalá y no tuviera esto. Porque de un modo o de otro, la vida, hermanos, es dura. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 34. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio, ¿qué dice? Su propio mal. Un día, dice la Escritura, que no viviremos más dolor, ni habrá llanto, ni tristeza, porque todo esto, hermano y hermana, va a pasar y no volveremos más a verlo. Como Israel no volvió a ver nunca más el maná. De aquello que se quejaron, de aquello que renegaron. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 3
al 5. Algo similar a lo que leímos en Éxodo capítulo 3 versículo 8. Dice, esta promesa es para usted y para mí. Apocalipsis 21, 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, esa es una promesa para usted y para mí. Una promesa como la que le hicieron al pueblo de Israel. Y cuando poseyeron la tierra, nunca más vieron maná. De todo lo que nos podamos quejar, de todo lo que no nos pueda agradar en esta vida, hermanos, aprendamos a disfrutarlo. Y digo aprendamos a disfrutarlo porque cuando se disfruta algo se agradece por eso. Seamos agradecidos con Dios. Nos puede pasar, hermanos, lo que al pueblo de Israel si somos mal agradecidos. Sin lugar a duda, después de que ya no hubo maná, hermanos, ellos recordaban el maná. Y estoy seguro, hermanos, que lo deseaban, pues era rico, dice la Escritura. Si somos fieles, si somos infieles y mal agradecidos, hermanos, si por vivir insatisfechos en esta vida renegamos de Dios, un día vamos a extrañar y vamos a desear estar aquí. Vamos a desear volver a esta vida, y aunque sufrimos, aunque nos costó, vamos a desear estar aquí, hermanos, para ratificar lo mal que hicimos, lo mal que nos comportamos. Mire quién le pasó similar a Israel. Lucas capítulo 16. Esta historia muy conocida de el rico y el Lázaro. Dice Lucas capítulo 16, versículos 19 en adelante, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levante de los muertos. La Escritura nos dice, hermanos, que el rico disfrutó esta vida, gozó de ella, no fue agradecido con Dios, nunca buscó a Dios, pero un día cesó todo eso, igual que el maná. Y en aquel lugar, ¿qué quería hacer él? No se atrevió a decir, permíteme regresar para que yo vaya y le hable a mis hermanos, porque sabía que no, que era imposible. Pero él quería que alguien regresara a esta vida para que su familia no regresara. El rico, hermanos, deseaba volver o que mandaran a alguien para que sus hermanos no fueran al lugar de tormento. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, hermano Dani, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice, porque en tiempos estables te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Gracias. Hermano y hermana, una vez que Dios cumpla su promesa, no hay vuelta atrás. Y allá tal vez vamos a desear volver a esta vida de sufrimiento, a esta vida que tal vez nos estamos quejando por lo que estamos pasando. Vamos a querer volver para ratificar y hacer las cosas bien. Pero dice Pablo, he aquí ahora el día de salvación. Hoy, hermano y hermana, es tiempo de agradecer a Dios por lo bueno y por lo malo. Hoy, hermano y hermana, es el día de honrar a Dios, de enseñar a su familia a ser fiel a Dios, de convencerse a usted mismo que es necesario ser fiel a Dios, porque un día va a cesar el maná de nuestras vidas. Un día se va a cumplir la promesa de Dios en nuestra vida y no va a haber vuelta atrás. No va a haber forma de arreglar. Cuando Dios cumplió su promesa al pueblo de Israel y entraron en la tierra prometida, el maná cesó, dice la Escritura, y nunca más volvieron a comer de él. Seguramente más de uno que sí agradecía a Dios le dio tristeza y deseó volver a ver el maná. Regresemos a Josué capítulo 5, versículo 12. Josué 5:12 dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Cuando el pueblo de Israel comenzó a comer del fruto de la tierra, su promesa dada por Dios estaba cumpliendo. Una tierra que fluía leche y miel. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y bien, es una bendición. Nuestra promesa, hermanos, es diferente. Cuando cese el maná en nuestra vida, cuando cese de todo lo que Dios nos bendice, por muy malo que lo veamos, vamos a gozar de su promesa, vida eterna o condenación eterna, y lo vamos a vivir y lo vamos a experimentar, y nunca más vamos a volver a estar aquí para poder ratificar. Nunca más, hermanos. Por eso lo que dice Pablo tenemos que tomarlo. Hoy es el día. He aquí, ahora, el tiempo aceptable.
un día, hermanos, no vamos a volver a ver el sol. Lo dice la Escritura. Y vamos a recordar cómo no hice las cosas bien, cómo no agradecí a Dios cuando el rayo del sol iluminaba. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21 y su versículo 23. Apocalipsis 21, 23 dice la Escritura: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Disfrute, hermano y hermana, la luz del sol, porque no la va a volver a ver jamás. ¿Y sabe qué? A veces hay quienes nos matamos trabajando y no prosperamos. O nos quejamos que el trabajo es muy duro, o que el trabajo que hacemos no era el que nos gustaba, nos hubiese gustado. A mí me hubiese gustado ser futbolista, ganar dinero por lo que más me gusta hacer, sin embargo no. Pero estoy agradecido con Dios por lo que me ha dado. El trabajo, hermano y hermana, dice la Escritura que se va a terminar. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 9 y su versículo 10. Eclesiastés 9:10 dice la Escritura: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, aprendamos a ser agradecidos, honremos a Dios. ¿Alguna vez se ha esforzado en trabajar para, los que somos padres, para mantener a los hijos? Y de pronto que salga un hijo malagradecido, diciendo: es que no me das lo necesario, es que, quejándose de todo su esfuerzo. ¿Se va a sentir a gusto el padre? El padre no se va a sentir a gusto. El padre se va a molestar. Dios, hermano y hermana, nos da la vida, y eso es suficiente para agradecer a Dios. Y esa debe de ser la motivación del cristiano para estar aquí cada día. Gracias, Dios, como dice ese himno, por lo que has hecho agradezco. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para perdón de los pecados de la humanidad, y la humanidad perdida, ignorando ese sacrificio que Cristo hizo. Hermano y hermana, por esa razón vale la pena ser fiel, porque si su trabajo es pesado, un día va a terminar. Si el cuerpo nos duele, un día se va a terminar. Vivamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Él sabe por qué nos ha dado esta vida. Él sabe por qué lo que estamos sufriendo es necesario que suframos. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 y sus versículos 7 y 9. 2 de Corintios 12, 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Algunos comentaristas dicen que el aguijón de Pablo era una ceguera. Se estaba quedando ciego. ¿Sabe cuál fue la razón por lo que Dios le dio esa enfermedad?
Era un apóstol que poseía todos los dones espirituales. Y por eso dice el verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. El hombre, cuando tiene, la mayoría, hermanos, se vuelven soberbios, arrogantes, presuntuosos. Y hay quienes, muy pocos, tienen la capacidad de tener y ser humildes. A esos Dios los bendice. A los que no les da riqueza, hermano y hermana, es porque no tienen la capacidad. Al que no le da toda la salud es porque algo quiere Dios que aprenda. El sufrimiento en la vida, hermano y hermana, es parte de la disciplina en nuestra vida. Si sufriendo no tenemos la capacidad de buscar a Dios y suplicarle, ¿puede usted imaginarse sin necesidad, sin enfermedad? Y Pablo es lo que está diciendo. Termina diciendo Pablo, y me ha dicho el verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades. Y esa debe ser la actitud del cristiano. Agradecer a Dios, gloriarse, sentirse grande, hermano y hermana, por lo mal que lo estamos pasando. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene planes con cada cosa que nos ha dado para nuestra perfección. Y un día, hermano y hermana, va a terminar. Esa debe de ser nuestra esperanza. Voy a ser fiel a Dios porque un día va a terminar esto. Y yo quiero recibir lo que dice Romanos capítulo 2. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 7. Romanos 2:7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Mire lo que dice el 10: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermano y hermana, si nuestros problemas son nuestro maná que renegamos, aprendamos que un día va a terminar. Y esa debe de ser nuestra meta. Y yo quiero esta vida eterna que está hablando la Escritura. Y yo quiero esa paz que dice el verso 10, pero gloria y honra y paz. Yo quiero eso. Así que vale la pena recibir lo que tenga que recibir aquí, pero ser fiel y agradecido a Dios. Un día su maná, mi maná, hermano y hermana, va a terminar. Y si somos agradecidos, tenemos esta esperanza. Si somos fieles, tenemos esta esperanza. Pero si somos mal agradecidos, si vivimos renegando, vivimos peleando por lo mal que estamos pasando esta vida, hermanos, mire lo que dice el versículo 5 y 6 de Romanos 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mire lo que dice el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Hermano y hermana, el maná cesó porque la promesa de Dios se cumplió. Empezaron a poseer la tierra prometida. Nuestro maná
va a cesar cuando la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Hermanos, y cuando eso pase, no hay vuelta atrás. Nunca más vamos a tener la oportunidad de hacer las cosas bien otra vez. Lo que hicimos, eso nos va a justificar o eso nos va a condenar. Cuando leemos la historia del rey David y la del rey Saúl, hermanos, al rey Saúl, todo predicador lo primero que cita es 1 Samuel 15, 20 en adelante. La desobediencia de Saúl en no haber matado a todos los amalecitas. Trajo al rey y a lo mejor del ganado. Y después leemos la historia de David. Y el rey David, hermanos, mató a Urías Eteo. Fue adúltero. Podemos buscarle muchos problemas en la historia. Fue una persona mala. Y si nosotros pusiéramos su biografía de cada uno y analizáramos quién fue más malo, sin duda alguna, hermanos, el rey David hizo cosas malas. ¿Sabe cuál fue la diferencia en que Saúl fue condenado y David justificado? Cuando Samuel le dijo a Saúl: me pesa haberte puesto por rey, porque has desobedecido. Lo primero que Saúl dijo fue: no, yo más bien he cumplido la orden de Jehová. Fui y destruí a los amalecitas. Solo traje al rey y el pueblo trajo lo mejor del ganado para dar sacrificios a tu Dios. Cuando está la exhortación, la reprensión, hermanos, lo primero que hacemos es justificarnos. No reconocemos. David hizo mal, pero cuando llegó Natán y le dijo: había en una ciudad un hombre rico y un hombre pobre, el cual tenía una oveja y el rico tenía muchas. Y un día vino un visitante al rico y en lugar de agarrar una de sus ovejas, agarró la una sola del pobre y la mató. Y dijo Natán: ¿qué piensas que debe de acontecer a este hombre? Es digno de muerte, dijo. ¿Ese hombre eres tú? David rogó a Dios. Y Natán le dijo: tu pecado ha sido perdonado, pero vas a vivir las consecuencias. Y ¿saben qué, hermanos? A veces pasa que reconocemos nuestro pecado, pero no estamos dispuestos a sufrir las consecuencias. David lo sufrió. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de ese pecado? Su hijo, de fornicación, de adulterio, murió. Y una lección importante, hermanos, es que mientras el niño vivía, dice la Escritura que David ayunaba, no se aciaba, suplicaba a Dios. La historia dice que cuando sus siervos supieron que el niño había muerto, tenían miedo de entrar a decirle a David: el niño murió. Porque decían: si aún estando vivo no comía y no se aciaba, ¿qué va a pasar si le decimos que murió? La Escritura dice, hermanos, que cuando los escuchó murmurando y los vio, les dijo: el niño muerto. Ellos dijeron: el niño muerto. Él se levantó, se asió y comió. Y los siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Cuando el niño aún vivía no comías, y ahora que ha muerto te levantas y como si nada. Ellos dijeron: deberías estar llorando. Dijo David: él se ha ido y él no puede volver a mí, yo voy a él. Y estando vivo yo rogaba a Dios por si quizás tuviera misericordia. Vivos, hermanos, tenemos la oportunidad de rogar a Dios. Si cometimos un error, reconocerlo y arrepentirnos.
La mayoría de los cristianos que se alejan, se les exhorta y en lugar de reconocer, agarran de enemigo al que lo exhortó. Lo que hizo Saúl. Y sabe que, hermano y hermana, el cristiano fiel puede ser más malo que el que se fue. Pero si reconoce, tiene más esperanza que aquel que no reconoce. Hermanos, esta vida la tenemos para hacer actos dignos de arrepentimiento, para entregar el corazón a Dios como Él quiere. La gente, hermanos, juzga al cristiano. Juzgar es fácil y la Escritura lo dice. Si tú juzgas, ya no eres hacedor de la ley, eres juez. No se trata de juzgar, hermanos, se trata de reconocer las faltas a Dios y pedir perdón por ellas. Si un día nos hemos quejado por la vida que tenemos y no estamos satisfechos, hermano y hermana, reconozcamos. Quizá Dios tenga misericordia, nos dé la oportunidad de disfrutar lo que queremos en esta vida y cuando llegue el tiempo del cumplimiento, una vida eterna. Último versículo, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice la Escritura: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El sufrimiento, hermano y hermana, está prometido en el cristiano y nos sirve para agradecer a Dios, para que seamos, hermano y hermana, de alguna manera purificados. Si éramos tal vez demasiado arrogantes, demasiado presumidos, para que le bajemos un poquito. Si éramos intolerantes, para que seamos un poco más tolerantes. Para que si no entendemos a las otras personas cuando lo suframos, podamos entenderlas y ver de qué manera poder ayudarlas. Pero hermanos, un día va a cesar de todo lo que nos quejamos, como cesó el maná, y nunca más lo vamos a volver a ver. Si somos fieles. Si no somos fieles, vamos a sufrir en esta vida y en la otra una condenación eterna. Y hermanos, lo que la Escritura nos muestra es que Dios cumple sus promesas. Se la cumplió al pueblo de Israel y todo lo que ha prometido, hermanos, se ha cumplido. Hoy somos cristianos porque la promesa de su Hijo se cumplió y esperamos que Él vuelva una vez más. Ojalá, hermanos, nos pueda ayudar en algo esta lección. De mi parte es todo. Que Dios les bendiga. Amén.